Hubo entre los filósofos presocráticos quienes anticiparan el mecanicismo y materialismo que comenzó a extenderse en torno a los siglos XVIII o XIX. Seguimos hablando de filosofía y fe. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo y como es el primero que os lanzamos desde este programa en el 2026, un santo y feliz año nuevo, vida nueva, pero el programa sigue, no termina, claro que no, seguiremos si Dios quiere con vosotros mirando ese corazón del hombre contemporáneo, ahora ya en el año 2026, pero como decía un sacerdote que conocí hace muchos años, el corazón de los que iban encima de los elefantes de Aníbal y el de hoy no es tan distinto. Lo esencial es parecidísimo. Y también parecidísimo el equipazo que tenemos hoy, las palomas y la blanca paloma. Bueno, Paloma Niño, bienvenida una vez más. Un saludo para Luis Fernando, Blanca Paloma y todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar de nuevo en este 2026. Feliz año para todos. Hemos recibido, como siempre, en nuestras redes felicitaciones, saludos, agradecimientos. Así que gracias a todos. Y bueno, y Paloma, ya que estás ahí en el micro, ¿hoy qué testimonio nos traes? Pues hoy traemos el testimonio de David Martínez, que en el momento en el que da su testimonio tiene 36 años, esto fue en el año 2023, y contaremos cómo pasó pues desde el ateísmo hasta la fe. Pero bueno, tendremos que hacerlo casi seguro en dos programas. En dos programas. Empezamos hoy y seguiremos. Bueno, y para variar, con lo que le gusta el inglés a Blanca Beca, que la canción que nos traes está en inglés. Hola Blanca, bienvenida también. Un saludo, padre Luis Fernando, un saludo también a todos los oyentes. Yo no lo hago aposta, ¿eh? Ya lo sé, todo sale así. La providencia, ¿qué nos traes? Pues traigo una canción de One Republic, un grupo estadounidense, y la canción se llama Something I Need, algo que necesito. Y ya, como siempre, uno dice, bueno, ¿qué tiene esto que ver con los filósofos? Todo tiene que ver, ya lo veréis, claro que sí. Y bueno, si esa es la canción laica, nuestra Palomita Méndez, bienvenida en este año nuevo a tu programa. ¿Qué nos traes tú, Palomita? Pues un placer, feliz año a todo el equipo y a los oyentes. Y traemos la canción que ha sacado el grupo Hakuna, titulada Los coros del universo, que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, así que aquí seguro todo, que les gusta. Sí. Todo tiene que ver. Y pues con unas reflexiones muy interesantes, he hecho una síntesis de varios historiadores de la filosofía, que desde luego uno dice, si es que estos griegos anda que no pensaron, y uno ve que muchas cosas que se dicen hoy día pues tampoco son novedosas, sino que, hombre, con los medios que tenían entonces menores que los actuales, pero la mente, lo que decíamos antes, más inteligente seguro que muchos de hoy día para buscar cuál es la esencia de este universo y qué tiene todo esto que ver con Dios. Pues es lo que vamos a tratar en esta edición 581 del Hombre de Hoy y Dios, primera edición en el año 2026, después de estos días en que ha coincidido el programa con Nochebuena, Nochevieja, otro día que no podíamos hacerlo, así que en este día vamos adelante, siguiendo en este bloque de fe y razón. En esta visión de conjunto, sencilla, no queremos ni podemos profundizar en este programa en ello, tenemos a la luz de la razón para entrar más a fondo en la filosofía, pero nos ayuda mucho el ver las ideas clave de la historia de la filosofía en relación siempre con lo que dice nuestro título del programa, con Dios, con la fe. Y recordemos que aquellos filósofos que llamamos presocráticos, pues son anteriores al gran Sócrates, se preguntaban por el origen del mundo, si este mundo está hecho de una sola realidad, si son muchas, y por eso decíamos que hay algunos, los primeros eran monistas, de mono, que quiere decir uno, o pluralistas. Hemos estado viendo hasta ahora los monistas, escuelas monistas, el arjé, el principio de toda la realidad, en realidad es único. Y además hemos ido viendo, muy interesante, que esto no siempre se dice, que en el fondo, más allá de lo que veían a primera vista, todos de una manera u otra estaban convencidos, lo llamaran como lo llamaran, de que hay algo o alguien que está detrás de todo esto, que es eterno, que es inmutable, el ser que decía Parménides,
pero que también muchos ya claramente lo llamaban Dios, eterno, infinito, inmutable. Bien, pues esta es la corriente que iba triunfando, pero llega un momento en que después de Heráclito empiezan a aparecer otro tipo de planteamientos y ahí entramos ya en las escuelas más pluralistas. No, hay varios principios, aunque ya veremos que tampoco eso es tan claro y que más allá de lo que se ve a primera vista, también varios de ellos pensaban que había una realidad de fondo única. Pero es verdad que el tono ya es distinto, un pluralismo, y además se va preparando el terreno al relativismo, al escepticismo, al materialismo y podemos decir al ateísmo. Pues bien, el primero de estos filósofos, después de Parménides, que aquí vamos a tratar, es Empédocles de Agrigento, en Sicilia, la Magna Grecia. Cuenta el gran filósofo e historiador de la filosofía también, Julián Marías, que era un hombre peculiar, No solo era filósofo, sino una especie de profeta. Se dice que hacía curaciones, muchos lo veneraban. Él se tenía así también como alguien casi divino. De hecho, hay una de las leyendas que hay que se arrojó al Etna, como para decir, tengo que tener un final así muy especial, ¿no? Otros dicen que es que se cayó, ¿no? Estaba estudiando ahí un poquito cómo era eso de los volcanes. Bueno, sea lo que sea, un hombre muy profundo, tiene una obra poética que se llama Las Purificaciones, enseña una doctrina secreta, pero por otro lado es observador, es experimentador, se fija mucho en lo que enseñan los médicos. Todo esto muy interesante, porque vamos a ver que en realidad hay dos fuentes de su doctrina, lo que ve, lo que se experimenta, pero también su pensamiento y su sentido en el fondo religioso. Pero si Parménides básicamente lo que le importa es la intuición de lo absoluto y no lo que se ve, pues Empédocles empieza más por lo que se ve, por la experiencia. Y por otro lado, piensa que nuestra experiencia está muy limitada. El conocimiento humano lo ve como muy, digamos que lo que se puede conocer es según la estructura del sujeto. Si una persona, pues su capacidad es pequeña, pues poco puede conocer de la realidad. Lo semejante es conocido por lo semejante. Bueno, esto es verdad. Pero de ahí dedujo un relativismo que ya es otra cuestión. Es también llamativo que así como habíamos visto poemas como de Parménides invocando a las musas, también Empédocles suplica a la musa: envíame con ayuda de la piedad un carro fácil de conducir. Pero la musa le responde, claro, en su obra, la obra de este filósofo, con consejos de una metodología más bien de esfuérzate, ten valor, lánzate hasta las cimas de la ciencia. Ya no es tanto un sentido religioso, que lo tenía, pero se fija más en la observación y en el tipo de conocimiento científico. A pesar de todo, coincide con Parménides en que hay un ser que es inmutable. Lo que pasa es que a eso no podemos llegar. Los sentidos lo que ven es lo plural, lo que hay en este mundo. ¿Cómo conciliar que hay muchas cosas, muchas realidades, muy variables? Como decía Heráclito, todo cambia, y a la vez que hay un ser que no cambia. Bueno, pues para él la solución es que no es que haya una naturaleza, en griego physis, solo hay mezcla y separación de las cosas, que son susceptibles de mezclarse. Entonces es lo que llamamos el mecanicismo. Coincide con Parménides en que el ser como tal no nace ni muere. Lo que es eterno e inmutable. Pero eso que es está como escondido. Lo que vemos son seres susceptibles de movimientos mecánicos. Seres inmutables en sí mismos, pero que se pueden mezclar y que él los va a llamar raíces y que hoy día le daríamos la palabra de elementos. Dicho de otra manera que me vais a entender mejor. Él pensaba algo muy moderno, que deben existir unas últimas partes materiales de este mundo corpóreo y esas partes, esos diríamos elementos, son lo que da lugar a la multiplicidad observable en la naturaleza. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Sabéis cuáles? Pues algo que hemos oído muchas veces. 4 elementos. Es el primer filósofo que sepamos que claramente dice que todo se compone de estos 4 elementos que él llama raíces: el fuego, el agua, el aire y la tierra.
Así pues, todos los cuerpos se componen de la agregación de fuego, agua, aire y tierra. Madre mía, esta teoría ha durado siglos, más o menos hasta el siglo XVIII, cuando la experimentación descubrió los elementos químicos reales. Pero estos 4 elementos han estado siempre presentes en la historia del pensamiento. Pero añade algo más. Bueno, muy bien, todo eso está muy bien. Hay 4 raíces, hay 4 grandes elementos, pero ¿cómo se forman todas las cosas que existen? Pues porque hay 2 fuerzas o 2 principios que unen o separan estos elementos. ¿Cuáles? Fijaos, el amor y el odio. El amor congrega y armoniza. El odio disgrega y separa. Y entonces hay una serie de ciclos que se repiten, hay un tiempo de unificación que lleva a la unidad perfecta y después un tiempo de plurificación o dispersión. Así que esta es la realidad. Esos 4 elementos o raíces, esas fuerzas que unen o separan, y entonces se va formando todo lo que vemos. ¿Y pensaba que había algo más? Pues sí, él está convencido de que hay un alma espiritual. Lo que pasa es que eso, dice, bueno, pero eso como no se puede experimentar. Pero por otro lado, ahí es donde entra ese aspecto ya del misterio, de lo religioso, claro, en un sentido, como habíamos visto con los pitagóricos, así de doctrinas órficas. De hecho, tiene en su obra Las Purificaciones una serie de expresiones en que se ve que hay como unos ciclos, que las almas van pasando de la extrema desgracia a la suprema alegría, y al final el alma es elevada al rango de lo divino, con lo cual, en realidad, volvemos a lo de siempre. En el fondo sí cree que hay un Dios, que no son esos dioses de la mitología, pero hay un espíritu augusto, de un poder indecible, cuyo pensamiento rápido recorre el universo. Así pues, fuentes del conocimiento, la observación, la ciencia empírica, podríamos decir también la reflexión filosófica, que no era tanto lo que hacía él, eso más bien fue Parménides, y luego, bueno, lo que ya viene de una posible revelación de tipo religioso. Y vamos al siguiente, interesantísimo, Anaxágoras. Este también era de familia noble y, bueno, un hombre que se dedicó a la vida teorética, propiamente eso, esa imagen del filósofo que piensa, que reflexiona, y también muy interesante, el primer filósofo que hay en Atenas, porque daos cuenta que todos los que hemos ido hablando hasta ahora eran de otras partes de Grecia o de la Magna Grecia. Este trabajó en Atenas, no era natural de Atenas, y de hecho no le fue nada bien. Se burlaron de él y también decían que era un impío, que no creía en los dioses, y le metieron en la cárcel. Parece ser que Pericles lo libertó, se va a otro sitio, pero ya quedó desde entonces unida Atenas con la capital de la filosofía. Y también va a intentar unir el aspecto inductivo, es decir, conocer la realidad por la experiencia, con la intuición del ser inmutable. Como Empédocles, también está convencido de que hay un ser que no comienza ni que acaba, pero también, como Empédocles, piensa que la realidad está formada por pequeñísimos elementos. ¿Dónde está la diferencia con Empédocles? En que él no cree en los 4 elementos que hemos dicho antes, fuego, agua, aire, tierra, sino lo que hoy llamaríamos átomos, digamos, partes indivisibles, ya pequeñísimas, que no se sabe si el nombre lo puso él o es Aristóteles cuando cuenta lo que pensaba. Las homeomerías, es una palabra que significa partes semejantes. Para él no hay 4 elementos, realidades que mezclándose se pierden en un compuesto, sino infinitos objetos que no se pierden nunca, que se conservan en todas partes, porque al mezclarse se justaponen mecánicamente. Todo ser es una mezcla de todas las homeomerías, de esas partes, de esas partículas pequeñísimas. No llegaremos nunca a los 4 elementos o raíces de Empédocles, sino a esos elementos infinitamente pequeños que forman las diversas cosas por unión y separación de esas homeomerías. Pero ¿cuál es aquí el principio del movimiento y de la armonía? Hablábamos en Empédocles del amor y del odio. Pues el nous. ¿Y qué es el nous? El espíritu, la mente suprema. Y aquí es donde viene la divergencia de interpretaciones de Anaxágoras. Algunos, y ahí el propio Aristóteles y Platón veían una raíz, en el fondo piensan que, una vez más,
este filósofo está pensando en lo que nosotros llamaríamos Dios. Hay una realidad espiritual, bueno, por lo menos más sutil que otras, aunque quizá no del todo espiritual. Hay un principio rector del universo, hay una inteligencia impersonal, aunque ordenadora de los movimientos cósmicos. Esto me ha recordado lo que se dice que en el fondo pensaba Einstein. Creía que había, desde luego, una inteligencia que había hecho este universo tan bien hecho, pero no creía que fuera un ser personal. Y la divergencia viene en que ese nous, pues como digo, para muchos le pone unas cualidades que en el fondo viene a ser Dios. Pero para otros ese nous es, bueno, algo, un elemento más de este universo, y lo realmente importante es el pensamiento del hombre. Y entonces habréis oído quizá que así como en la época moderna tenemos al filósofo alemán Hegel con una serie de ideas complejísimas y que en sus seguidores se dividen en lo que se ha llamado la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana, que partiendo de los mismos principios unos llegan a un materialismo total, el caso del marxismo, y otros, otro tipo de planteamientos que dan lugar a los totalitarismos de corte de derechas, los fascismos, etcétera, derecha hegeliana, izquierda hegeliana, pues también hay algún historiador de la filosofía como Grenet que habla de la derecha anaxagórica y la izquierda anaxagórica. La derecha sería la que cree, que Anaxágoras cree que hay ese nous, ese espíritu en el fondo, es el Dios que ordena este mundo y que le da una finalidad, y otros en cambio creen que el nous pues viene a ser el espíritu del hombre, que es el centro de todo. Y sería ya pues ir preparando el terreno a los atomistas con Demócrito, que ya veremos el próximo día, donde ya claramente se ven las posturas ateas. Pues lo dejamos ahí de momento, creo que suficiente, aunque nos hayamos podido perder en alguna cosa, pues primero para valorar ese esfuerzo que hacían todos estos hombres para conocer la realidad, sin tener lo que nosotros tenemos, una revelación de Dios, pero cómo usaban todos los medios posibles y cómo en el fondo es difícil, aunque ya decimos que también se ha dado, pero era difícil que no pensaran que había una realidad todopoderosa, inteligente, que nosotros llamamos Dios, que organiza este mundo. Pues aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Dios, en su edición 581, y la verdad con un aperitivo no fácil de digerir, porque estas cosas hay que darle vueltas, pero bueno, por lo menos seguro que algo nos va tocando el alma y haciendo valorar estos esfuerzos de la razón, buscando en el fondo el sentido de por qué existe este mundo. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Paloma Niño, ¿qué te ha parecido así a bote pronto? Bueno, pues más o menos la última reflexión que hacías, que es que a pesar de que pues todos estos pensadores pensaban mucho, ¿no? y llegaban a estas conclusiones tan, bueno, que son interesantes, ¿no? de ir comprendiendo poco a poco, pero ver que al final se les quedaban cortas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues Empédocles utilizaba esos 4 elementos, el agua, el fuego, el aire, la tierra, que se combinaban, pero claro, ya para combinarse, unirse o separarse, pues estaba el amor y el odio. Y ahí encontraba también ese espíritu, ¿no? Un espíritu augusto y de un poder indecible, cuyo pensamiento rápido recorre el universo. Y Anaxágoras es prácticamente lo mismo, porque aunque no son 4 elementos, son muchos más, que son esas homeomerías o átomos infinitos, ¿no? Pero para unirse necesita el nous, un principio rector del universo, una inteligencia impersonal, algo superior, algo infinito, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión que hacías al final, que por mucho que sí que llegan a conclusiones pues un poco que puedan explicar el universo o la existencia, para poder explicar finalmente ese ser o esas sustancias, tienen que ir a algo más superior, ¿no? A un espíritu que está por encima, una inteligencia que es impersonal para ellos y que está por encima de todo, ¿no? Paloma Méndez.
Yo, tanto escuchando el comentario como ahora Paloma, niño, pensaba en la aparente contradicción que hay entre esas raíces, el fuego, el agua, el aire y la tierra, que son elementos materiales, el amor y el odio como aquello que las organiza, que es la parte quizá más espiritual, más intangible. Y pensaba ahora, escuchando a Paloma, en quizá el foco que hemos perdido ahora, porque cuanto más observación tenemos del mundo material, más pensamos que se organiza por sí mismo, y nada se organiza por sí mismo porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿no? Que los grandes científicos, no solo de ahora, sino de la historia de la ciencia, hay grandes científicos que al acercarse a la realidad del mundo, de la biología, de la cualquier cosa, es que el estudio de las rocas, el estudio del océano, por ejemplo, se dan cuenta de lo infinito que sobrepasa el estudio de lo puramente material. Y me parece muy interesante que ese pensamiento ya surgiera en Grecia de la mano de personas que no tenían ni una lupa casi para ver la realidad material. Así es, muchas gracias. Sí, Blanca. Pues yo un poco en la misma línea de lo que acaba de decir Paloma, ¿no? Que incluso ese elemento como inmutable, o ese nous del que hablaban, y como incluso una quinta esencia, que no la quinta esencia de las estrellas de las que hemos hablado, sino esa quinta esencia como sustancia más pura y ligera, pero del mismo orden que los demás objetos, en ningún caso puede ser de la misma sustancia o de que los demás objetos, por una sencilla razón, porque no solamente los cohesiona, sino que los dota de movimiento, ¿no? Hace que esos elementos, al juntarse, generen otras cosas, ¿no? Entonces eso tiene que estar dotado de una inteligencia superior. Creo que empiezan a intuir cosas que después se han visto y que después además se han demostrado, pero se olvidan de que ese quinto elemento tiene una mayor grandeza que los elementos que simplemente tocamos. Por si algún oyente se ha perdido una cosa, porque antes de entrar en antena estábamos hablando de esa quinta esencia, pero aquí yo no lo he dicho luego en el comentario, por eso, por si alguno dice, ¿y para qué se refiere al quinto? Y es que fijaos que, como os he dicho, durante siglos se ha pensado que existían 4 elementos, pero mirando al cielo muchos decían, no, pero las estrellas deben estar hechas de otra quinta cosa, de otra quinta esencia. Y seguro que en el fondo de todo lo que hay aquí, si lo destilamos, sale esa quinta esencia. La quinta, el quinto elemento, y de ahí viene la palabra, la quinta esencia de este tema es tal cosa. Fijaos, una historia, unos elementos que un filósofo presocrático como Empédocles nos habla de esos 4 elementos, da lugar a que hablemos de la quinta esencia, una palabra que lleva a pensar que hay unas estrellas, que esas estrellas que están encima de nosotros tienen otra sustancia, y también que más allá de lo que vemos, pues lo esencial, mira, esto me viene a la mente la famosa frase del Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Y es que, como decía Paloma Méndez, si nos quedamos pensando que solo es lo que ya vemos, pues nos equivocamos y mucho, porque lo más importante es invisible a los ojos. Y por eso traemos una canción que decíamos al principio que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero sí que tiene que ver. A ver, Blanca, cuéntanos. La canción se llama Something I Need, algo que necesito, del grupo estadounidense One Republic, y bueno, que es un grupo que se formó en Estados Unidos en 2002, pero bueno, esta canción pertenece a su álbum Native, que se publicó en el año 2013, y a mí es que este grupo me gusta muchísimo, así que ya traeré más canciones, porque tiene unas letras además que giran en torno a la identidad, a la búsqueda de sentido, a las relaciones humanas, y bueno, es muy, muy interesante. Vamos a escucharla y luego comentamos parte de su letra, que yo creo que puede estar vinculada a lo que venimos hablando. I had a dream the other night about how we only get one life. It woke me up right after 2. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell, but you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. Got something I need in this world full of people. There's one killing me.
Tienes algo que necesito. En este mundo lleno de gente hay una que me está matando. Si solo se muere una vez, quiero morir contigo. Tienes algo que necesito. Last night I think I drank too much. Yeah, call it our temporary crutch. Yeah, with broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we got nothing, we got us. Yeah, and if you only die once, I wanna die with you. Got something I need in this world full of people. There's one killing me, and if we only die once, I wanna die with you. You got something I need in this world full of people. There's one killing me, and if we only die once, I wanna die with you. I know that we're not the same, but I'm so damn glad that we made it to this time. Sé que no somos iguales, pero estoy tan contento de que hayamos llegado a este momento. A este momento sí. Tienes algo que necesito. Yeah, in this world full of people, there's one killing me, and if we only die once, I wanna die with you. Yeah. You got something I need in this world full of people. There's one killing me, and if we only die once, I wanna die with you. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Aunque no cantamos nosotros, claro, sino el grupo estadounidense One Republic, Something I Need. Bueno, Blanca, pues cuéntanos lo que tú has visto debajo, igual que decíamos que no hay que quedarse en la apariencia de los elementos materiales, sino que ir al fondo del ser. ¿Qué fondo ves en esta canción? Pues yo veo, bueno, es algo que se repite mucho en todas las canciones que traemos a este programa, ¿no? Que es pues una necesidad humana de compañía y de amor, pero sobre todo yo lo que quiero destacar, no voy a centrarme tanto en la letra, sino como un poco en el fondo de la canción, porque bueno, hemos escuchado parte de la letra, pues tienes algo que necesito, en este mundo lleno de gente hay una sola cosa que me está matando, si uno muere una vez pues quiero morir contigo, pero ¿qué es el centro de todo lo que dice para mí la canción? Pues un poco relacionándolo con lo que hemos hablado de pluralistas y demonistas, ¿no? Pues esa tensión entre que el mundo parece que está lleno de personas, como es en este mundo lleno de gente, hay una sola cosa que da presencia y que da sentido a todo lo demás, ¿no? Una intuición de que existe una unidad última e íntima y que importa más que el resto, ¿no? Que es ese amor del que estábamos hablando. Además, pues también reconoce pues un montón de cosas que se relacionan siempre con lo que hablamos aquí, que es pues la finitud de la vida humana, esa urgencia de vivirla siempre con sentido, también abriéndose a la posibilidad de que el amor es eterno, ¿no? En ese sentimiento que él dice de pues moriría contigo. Pero yo me quedo sobre todo en el texto de lo que hemos estado hablando, de esa multiplicidad de personas, pero hay una sola presencia que da sentido a todo lo demás y por eso es por lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Yo en esa línea, la verdad es que soy súper sincera. Normalmente escucho las canciones, tengo apuntes y en esta canción digo, no sé qué tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero escuchando a Blanca sí que me parecía que es verdad que tiene mucha relación, porque el estribillo y el título es tienes algo que necesito, y muchas veces ese algo pues no es algo material como lo que estábamos hablando, ¿no? Sino el necesito descubrirme a mí mismo y me descubro mirándome en lo que el otro me dice, ¿no? Y es lo que también hemos hablado en este bloque durante varios programas, ¿no? El encontrar sentido a quién soy yo en referencia a aquel que me ha creado, ¿no? O sea que
por eso tiene algo que necesito. No es que tenga comida o no es que tenga casa, ¿no? Que necesito todas esas cosas, pero tiene aquello que me configura como persona, que me configura como ser, como criatura. Y me quedo con eso. Es verdad que esta vez me ha costado más, pero al final el título yo creo que describe muy bien lo que estábamos hablando. Y si Blanca señalaba el aspecto de la unidad, también vemos aquí eso que decía Empédocles. ¿Qué es lo que lleva a la unidad? El amor. Evidentemente aquí se está hablando de ese amor que lleva a decir, bueno, pues yo para estar contigo, voy contigo a la muerte también. Eso no lo dice un elemento puramente material que sabe que termina. Lo dice alguien que cree en el espíritu, en el amor y en la unidad última. Estaba pensando justamente que la canción no le vemos tanta relación porque es todo lo contrario, bueno, no lo sé si lo digo bien, a lo que hemos hablado, porque al final estos pensadores griegos lo que buscaban era explicar lo que se veía y no lo que estábamos diciendo antes, no, lo esencial, que es lo que no se ve. Entonces, lo que no se ve no podían explicarlo, o lo hablaban, pues eso, el amor, el odio, ese espíritu superior, ese nous, que es infinito, que está encima, ¿no? Entonces, tiene que haber, eso tiene que estar ahí, porque por el agua, el fuego, la tierra y el aire, o por esos pequeños átomos y demás, no podemos explicar el que tenemos necesidad del otro, el que tenemos necesidad de explicar también la muerte, qué pasa después de la muerte, o qué es la muerte, ¿no? El amor, o incluso dice también en algún momento en la canción que tiene miedo, ¿no? Pues todo eso no se puede explicar con los elementos de los que hemos estado hablando, ¿no? Tiene que haber algo más, algo superior, tiene que estar ese Dios que al final es el que nos explica todas estas cosas, desde la muerte hasta todo lo demás. Ahora que dices eso, me viene a la mente también, Paloma, que el gran sabio jesuita que sabía ciencia, y no simplemente por, digamos, teoría e historia de la ciencia, él, estoy hablando del padre Manuel Carreira, fallecido hace unos años, que tú le has conocido también, y él formó parte del equipo de investigadores de un premio Nobel estadounidense de física, de astrofísica. O sea, no es que era un hombre que, bueno, leía cosas por ahí, no. Además, desde jovencito ya se construyó un aparato para ver las estrellas, en fin, era un auténtico científico. Entonces él decía, claro, que hoy día sabemos que la materia, lo que define la materia, por así decir, desde un punto de vista físico, son 4 fuerzas: nuclear fuerte, nuclear débil, la electromagnética y la atracción. O sea, todo lo que no se pueda explicar por estas 4 fuerzas está por encima de la materia. Entonces, cuando alguien dice, no, todo es materia, entonces él ponía un ejemplo muy claro, ¿no? Dice, un programa de televisión es muy aburrido. Qué aburrido. Bueno, pues llame usted al técnico a ver si arregla la televisión. No, que eso no tiene nada que ver con la nuclear fuerte ni con la de... No, eso es un tema de tipo espiritual. Eso no está eso es de tipo espiritual, que aquí falta inteligencia, que aquí falta algo puramente humano. Hay algo más allá de la materia, hay algo más allá de los 4 elementos de Empédocles y de las 4 fuerzas de la física actual. Y es lo que está en todas las canciones, porque al final es lo que vivimos cada hombre, como que estamos aquí, que vamos camino de encontrarnos con Dios, pues todas estas cosas nos las vamos a preguntar y no se van a resolver pues con nada material, ¿no? No salen del laboratorio. Bueno, pues esto es justamente, mira que esto es te hemos dejado ya preparado el terreno para que nos cuentes cómo fue evolucionando el pensamiento de alguien que estuvo en el lado materialista y que al final se dio cuenta de lo que estamos diciendo. David Martínez, cuéntanos. Sí, vamos a contar un poco su testimonio. Él lo contó ya cuando tenía 36 años, en el año 2023, y dice que necesita contar este testimonio por todo lo que Dios ha hecho por él, ¿no?, en su vida. Se remonta a su infancia y dice que él nació en una familia rebotada con la fe, porque bueno, en aquel momento como que la Iglesia se asociaba mucho al franquismo o eso que creían dentro de su familia, y entonces todo lo que era católico lo rechazaban, ¿no? Incluso con esa palabra que utiliza él, rebotados, ¿no?, con la Iglesia católica. Bueno, luego cuenta también que hubo un episodio importante en la vida de su familia, que es cuando su tía hizo un viaje a Brasil, porque allí encontró una tribu que practicaba pues una fe similar a la católica, porque era como un sincretismo entre creencias que tenían antiguamente en la selva, allí en Brasil, y luego el catolicismo que se les había llevado, ¿no? Y la práctica de esta fe
era bastante curiosa porque se hacía por medio de sustancias alucinógenas. Se utilizaba la ayahuasca, la marihuana, etcétera. Dice que casi era hasta gracioso cuando su tía lo trajo a España. Y es que esto era en los años 80-90 y fue su tía la que lo importó a España. Se empezó a traer aquí a nuestro país y toda la familia de David se metió en ello, ¿no? Dice que incluso a raíz de esto se separaron sus padres cuando él todavía era pequeño y él creció en ese entorno. Y vamos a escuchar cómo nos lo cuenta en este primer corte. Porque precisamente mi padre me mandó con 18 años un mes entero a pasar en Brasil, en medio del Amazonas, conviviendo con esa tribu, con ese pueblo, un pueblo en medio de la selva que tomaban ayahuasca y hacían estos ritos pues 2 veces por semana, más o menos. O sea, cada fin de semana como si fuera una misa, pero por la noche y duraba 4 o 5 horas o 6. Y después, como encima me mandó para la temporada de verano, era San Juan, y entonces ahí había un montón de celebraciones, entre comillas, litúrgicas, que también se hacían. Entonces, pues por lo menos, como te digo, 2 veces por semana o hasta 3, tomando ayahuasca en medio de la selva, bueno, imagínate el alucine, ¿no? Y fumando marihuana también. Y claro, eso lo viví yo con 18 años. Y tuve experiencias muy próximas a Dios en ese sentido también, porque quieras que no, claro, estás en medio de la creación, en medio de lo más virgen que hay, porque es todo selva, y tomando una sustancia que te hace alucinar. Me acuerdo una vez en una sesión que sencillamente nos sentaron así y estábamos viendo cómo salía el sol y empezó, que era todo negra noche, claro, ahí se ven un montón de estrellas porque no hay una luz que las oculte y fue como si yo viera pasar las horas a toda velocidad y como si el cielo de repente se aclarara y saliera el sol ardiente. Bueno, experiencias así muy místicas, ¿no? Muy de esto que se lleva ahora, que yo durante mucho tiempo, de hecho, las explicaba como para darme importancia. Y los chavales que me conocían, todos, hola, toma ayahuasca. Bueno, la vanidad, el ego, ya se sabe. Este corte lo hemos sacado de una entrevista que le realizaron en Mater Mundi Televisión y bueno, también le volveremos a escuchar dentro de un poco. Él nos acaba de contar, ¿no?, cómo estuvo con esa tribu, pero dice que luego volvió de allí muy desencantado, ¿no? Esa experiencia en realidad le hundió porque no le dio nada firme, no le dio unas raíces y a raíz de ese momento pues se volvió ateo. Dice que se dio cuenta de que aquello no le aportaba nada, se alejó totalmente de ello y se volvió materialista en el sentido de menospreciar todo lo trascendente. Es decir, como esto había sido pues una experiencia espiritual en su vida y había sido algo que no le había valido para nada, pues lo dejó totalmente apartado y empezó pues un camino más de ateísmo, ¿no? Nos cuenta también en ese momento del testimonio que él había dejado los estudios prematuramente, pues por haber tenido esta infancia tan peculiar, que también dice que de pequeño pues era epiléptico, sufrió acoso escolar, bueno, todo eso le llevó a dejar los estudios pronto. Y entonces cuando reniega de la espiritualidad y se hace ateo, pues tiene como esa necesidad de volver a estudiar. Tiene ya 23 años y es cuando empieza a hacer el bachillerato. Sacó buenas notas, dice que las mejores fueron en filosofía y se interesó mucho por ello. Lo que pasa es que la profesora de filosofía le dijo que lo mejor era que no estudiara filosofía. Como también le gustaba la física, terminó estudiando física, ¿no? Vamos a escucharle. Se juntó en mí el interés por la ciencia, el renegar de la espiritualidad, el interés por la filosofía, pero claro, una filosofía que, bueno, pues a pesar de que la Iglesia ha digerido a los grandes filósofos, porque lo ha hecho a través de San Agustín, a través de Santo Tomás, se digiere a Platón, a Aristóteles y a toda la filosofía clásica, y no solo se la digiere, sino que se le da una trascendencia mucho mayor y una profundidad mucho más grande. Yo todo eso no lo sabía, seguía renegando de la Iglesia Católica. Para mí no podía haber nada trascendente. Entonces, más sin embargo, pues eso me llevó a no perder ese hilo de investigación, ¿no? Yo, mientras estudiaba ciencia, tenía esa inquietud de querer explicar, pues bueno, las grandes preguntas filosóficas, ¿no? El porqué del cambio, qué es el ser. Parménides ya lo dijo, ¿no? El ser es y el no ser no es. Bueno, muy bien, pero ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que es? ¿No? Como decía nuestro Señor Jesucristo, yo soy el que soy. Pues a eso. Pero claro, todo eso yo no en ese momento no lo quería ni ver, a pesar de que yo estaba en esa búsqueda. Y en mi soberbia, pues yo empecé a crear mi propia cosmología. A intentar crear un sistema filosófico para explicar eso, ¿no? Para explicar el ser, para explicar el cambio, para explicar... Y bueno, pasaron
diversas cosas en mi vida. Yo tuve parejas, estuve viviendo con una mujer unos años, bueno, de eso salió mal, acabé viviendo con mi padre y en esa época yo ya estaba cambiando muchas ideas, porque yo no solo había sido ateo, sino que yo siempre me había considerado muy de izquierdas, Yo tampoco me había considerado comunista, más anarquista, ¿no? Un poco esta izquierda indefinida de hoy en día, yo la había cogido como un bobo en inicio, ¿no? Con todo el tema independentista también, con todo el tema feminista, con todas estas cosas. Dice que todo esto del feminismo, del anarquismo, del independentismo se le empezó a romper y fue precisamente tras votar en el referéndum de independencia de Cataluña. Entendemos que debe ser de por allí, aunque no lo señala el testimonio. Y incluso él dice que votó que sí para el referéndum, ese 1 de octubre de 2017, pero después ese mismo día, viendo lo dice así, el show en el que aquello se convirtió, se dio cuenta de que las filosofías posmodernas que se le habían definido socialmente que eran un cuento, y ese mismo día decidió investigar fuera de esos cauces. Entonces dice él que tuvo lugar lo que fue como su primera conversión, entre comillas, que fue una primera ruptura, y tras 2 años que llevaba con su pareja, de hecho lo ha dicho en el corte anterior, ¿no? Que se fue ya a vivir con su padre, la dejó precisamente por cambiar ya su pensamiento, y dice que empezó a conocer otro tipo de filosofías, en concreto de origen hispánico, que no reniegan de lo católico, como es la filosofía de la Escuela de Oviedo de Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico. A raíz de ahí, pues empezó a cuestionarse algunos puntos de su cosmovisión anterior y empezó a indagar un poco en la doctrina católica, no porque tuviera fe o creyera en Dios en ese momento, sino por el interés filosófico que despertaba en él, que simplemente pensaba que tenía su valor. Y nos vamos a quedar aquí, pero en este momento fue cuando ya empieza un mayor cambio hacia lo católico, acercarse un poco más a la Iglesia católica, pero lo veremos en el próximo programa. Bueno, Paloma Niño siempre nos deja con la mitad de los testimonios cuando todavía no se ha convertido, pero vamos, nos viene bien porque por un lado antes creo que ibas, Blanca, tenías algún comentario de lo que antes estábamos viendo. Sí, pero también está relacionado con el testimonio. No dejaba de pensar en todo este tiempo que estábamos hablando en una reflexión que yo no terminaba de entender y que ahora, según estábamos escuchando, estaba pensando en ella, ¿no? Que es una de las primeras reflexiones del Papa León XIV cuando fue proclamado, era que uno de los grandes desafíos a los que se enfrentaba él como Papa era descubrir la presencia de Dios en la inteligencia artificial. Y me estoy metiendo en un jardín tremendo, pero bueno, por hacer un simple repaso a este comentario, y que estaba dándole vueltas y que decía, claro, en el fondo lo que nosotros construimos son esos 4, lo que es el correspondiente a los 4 elementos o nuestro equivalente hoy en día, ¿no? Pues lo que tenemos de la parte física o la parte de computadoras, ¿no? Al final son unos y ceros, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Y si Dios está detrás de ello. Es muy difícil, efectivamente, pero por una razón, y es que nosotros combinamos esos elementos, pero ese quinto elemento no podemos combinarlo, ni podemos manipularlo, ni podemos introducirlo, porque no depende de nosotros. Al final es un ser que está más allá de todo lo que nosotros conocemos, quiero decir, en el sentido material. Entonces todo lo que es material nosotros lo creamos, lo movemos, lo combinamos, lo hacemos, lo tal, pero al final esa quinta esencia nos falta, y ahí es cuando muchas veces hablamos de las cosas estas que decimos siempre: jugamos a ser Dios, jugamos a que somos ese quinto elemento, ¿no? Ese quinto elemento que es que, repito, no está en nuestras manos, ¿no? Entonces venía a darle vueltas a esto de lo que estamos hablando. 4 elementos que hoy son los que son químicamente, que yo desde luego no los conozco, pero sigue existiendo ese elemento que para nosotros, que somos católicos, sí creemos y sabemos lo que es, pero que los que pretenden manipularlo no pueden acceder a él. Y que es lo que cantaba este grupo que nos has traído. Yo sé que hay algo que necesito, algo que no es ninguno de esos elementos. Paloma Niño, tú que lo has ido leyendo ya todo, de momento, ¿qué es lo que te llamó la atención de esta primera parte del testimonio? Bueno, es inevitable también fijarse en el inicio de su vida, porque él, digamos que arrastra las heridas, por llamarlo así, de su familia, que parte ya de estar rebotada con la Iglesia simplemente por una confusión con un tema político, y a raíz de ahí en el lío en el que se meten, porque no solo es la tía, sino la tía importa pues esta espiritualidad de Brasil, y incluso pues el propio padre manda a David a esa tribu de Brasil a aprender pues esta espiritualidad, que luego a él lo que le hace es rechazar
rechazar completamente precisamente el tema espiritual y hacerse totalmente ateo y materialista. Pero como es un chico que sí que busca la verdad, pues no se queda ahí, ¿no? Al final va leyendo, va estudiando, y sobre todo al estudiar filosofía, que es un poco también lo que estamos tratando estos días, pues es cuando empieza a plantearse otras cosas y se abre a lo católico precisamente incluso por unas filosofías que directamente de inicio no son, son ateas, pero es un personaje del que ya hablaremos, curioso, Gustavo Bueno, que siendo ateo valoraba mucho la tradición católica, ¿no? Y por eso era curioso, ¿no? Porque decía, yo soy un ateo espiritual, bueno, no sé qué, católico, sí, incluso se llama ateo católico, sí, ateo católico. La verdad es curioso. Y es que hay gente que piensa y no se queda en el prejuicio. Y luego me ha llamado la atención, claro, que esa experiencia de como un supuesto éxtasis por tomar no sé qué sustancias, claro, eso sí que es mezclar lo trascendente y espiritual con algo material. Si yo me tomo no sé qué, entonces claro, ahí por ahí se vienen luego esas teorías que dicen, no, es que usted es religioso porque hay unas neuronas que no sé qué, y claro, como si viniera la cosa de tomar una pastilla, ¿no os parece? Sí, bueno, no me voy a meter en ese follón. Tú métete en lo que quieras. Voy a cambiar de tema. No, pero bueno, que sí, que estoy de acuerdo. Este testimonio a mí me estaba gustando mucho porque, primero, me parece que es una persona que ha experimentado muchas cosas y que tiene muchas perspectivas para observar el mundo a las que atenerse, ¿no? A la hora de elegir a elegir la que mejor le funciona, tiene mucho abanico cubierto, ¿no? Pero bueno, me daba que pensar, relacionándolo con lo que habíamos hablado en el principio del programa, dos cosas. En primer lugar, con lo que decía yo antes de los grandes científicos que observaban lo material y que se daban cuenta de que había algo más allá, pues como al final esta persona, David Martínez, observando pues desde la física, ¿no? el mundo, porque estudiaba física, a pesar de acercarse al mundo desde lo puramente material, cómo eso no le hacía olvidarse de las grandes preguntas del ser humano, que es lo que hablamos en este programa, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que son preguntas que aunque tú observes, por mucho que observes el universo, las galaxias, las leyes de la física, hay muchas cosas que no se pueden explicar solo por eso, ¿no? Y luego me daba que pensar también relacionarlo con lo que hablábamos al principio de los 4 elementos, el odio, el amor y los ciclos de unión y dispersión, ¿no? Y entonces Paloma ha terminado esta primera parte del testimonio hablando de que en un momento él tiene un episodio de ruptura con lo que él pensaba que era correcto, ¿no? Que era verdadero, que era lo que a él le daba sentido a su pensamiento. Y entonces, según lo que habíamos hablado antes, después de ese ciclo de ruptura, que estos filósofos llaman odio, viene un ciclo de amor. Y en su caso, pues supongo que será así. Nos hemos quedado con la intriga, pero que después de momentos muy duros, o momentos de ruptura, o momentos de dispersión, momentos en los que no sabemos qué somos, qué creemos, y nos vemos confusos, normalmente es cuando ahí eso da lugar a un episodio de amor, y son ciclos que suceden en el ser humano. Y pues a lo mejor me he tirado aquí. No, me parece muy interesante. Pero bueno, por unirlo con lo que hablábamos antes, sí que me parecía que tenía sentido de alguna manera. Y esa unidad interior, eso, que mi psicología se va armonizando, pensamiento, sentimiento, etcétera. Yo me quedo, sobre todo del testimonio, hay una parte que me ha llamado mucho la atención, que es que a pesar de todas estas experiencias espirituales, la ayahuasca y no sé qué, que dice él, tuve experiencias muy cercanas a Dios. Bueno, a ver lo que fue aquello que vivió realmente, si fue una experiencia cercana a Dios, pero me ha encantado eso que dice, que se quedaba vacío después, o sea, que a pesar de que no tenía una sensación de trascendencia, y me ha recordado a la experiencia de San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando leía las novelas de caballería, pero que luego le dejaban vacío, y sin embargo cuando leía las vidas de los santos y los misterios de la vida de Cristo, entonces sentía que eso le llenaba el corazón, ¿no? Pues que ese quinto elemento, ese de lo que venimos hablando todo el rato, que no es quinto elemento en el sentido de las estrellas, sino ese nous que unifica, es que además es trascendente, deja pozo y sobre todo cambia tu vida totalmente, ¿no? Entonces él se daba cuenta pues que lo que había vivido, esa especie de trascendencia que él creía, no era tal porque le había dejado vacío. Entonces a mí eso me parece muy interesante, que muchas veces creemos como que los testimonios y experiencias son todos muy distintos, cuando en el fondo también todos tienen un mismo hilo conductor, ¿no? Exactamente, a este chico pues le pasó lo mismo que le pasó a San Ignacio de Loyola.
Sí, lo mismo que hemos visto en días anteriores de famosas cantantes, actores, influencers, etcétera, etcétera. Sí, es que es así, porque el ser humano funciona así. Igual que hablábamos antes de los ciclos, es que somos seres cíclicos. Pasamos por el momento grande de conversión, luego volvemos de bajón porque no sé cuál. Es que es siempre así. Entonces, bueno, pues es que es volver a lo esencial al final. Es lo único que nos mantiene y que nos permite permanecer, perdón. Y que sobre todo es algo que necesitamos, y ahí lo unimos con la canción, ¿no? Es que es algo que necesitamos, ese sentido de trascendencia, ese nous. No comprendemos el mundo, no comprendemos nuestra vida sin ese elemento. Y más allá de esas sustancias que tomaba este chico, sí que me ha parecido más interesante, y ahí sí que es otro camino que muchos les ha llevado a Dios, en la naturaleza. Cuando uno sin prejuicios está en la naturaleza, una puesta de sol o un amanecer o un mirar desde lo alto de una montaña, es difícil si uno no tiene ya un prejuicio ideológico, que eso no le suscite la pregunta, ¿y esta belleza se ha formado así solita? ¿No hay alguien detrás? Y por eso, si uno puede quedarse nada más en lo material que forma la naturaleza, también es verdad que esa naturaleza es un cauce de la primera revelación de Dios, por así decir. Una primera revelación en la creación, luego ya lo que recogemos en el Antiguo Testamento y luego la plenitud de la revelación en Cristo. Y todo se unifica cuando desde el final, es decir, desde la revelación en Cristo y en la Iglesia y en su liturgia, asumimos la creación cantando desde esa naturaleza que sabemos que la ha creado el mismo que se hizo hombre, que nació en un pesebre, que murió en una cruz y que ahora está glorioso y resucitado. Y eso es lo que hacen los católicos cuando cantan al universo, no como si fuera Dios, sino cuando invitan a cantar a todos los elementos del universo y a los ángeles con ellos, a Dios. Y eso es lo que yo creo que nos traes, ¿verdad, Palomita? Sí, vamos a terminar este programa, como siempre, con una nota positiva y también trascendental católica, en este caso con la canción Los coros del universo, del grupo Hakuna, que es pues de las últimas canciones que ha sacado este grupo, que van en tono de alabanza al Señor por lo grande que es y porque ha creado un mundo para que le podamos alabar también a través de esa creación, y esta canción lo refleja muy bien. Los coros del universo te aclaman a ti para siempre. Los coros del universo te aclaman a ti para siempre. Con la palabra y con tu aliento creaste el mundo para mí, estableciste espacio y tiempo. Sostienes cada momento, hoy te encuentro, vengo a ti. Reconocemos tu grandeza en el silencio de tu sí, nos estremece tu belleza. Ahora estando en tu presencia, nos postramos ante ti, solo ante ti. Grandes y maravillosas son todas tus obras. Los coros del universo te aclaman a ti para siempre. Los coros del universo te aclaman a ti para siempre. Tu aliento, el nous, la belleza, el orden, tu presencia, nos postramos ante ti, los coros del universo, las estrellas, esa quinta esencia, no. Esas estrellas son los ejércitos del Señor creados por Él, no son dioses, solo nos postramos ante ti, pero tus obras son bellas, son participación, reflejo, imagen, huella de Dios, una primera palabra de Dios, hasta que llegara la palabra definitiva. Muchas veces, de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por los profetas. Últimamente nos ha hablado en su Hijo.
Gloria a ti para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Año nuevo, seguimos buscando en este nuevo año al Señor en todos los elementos, en la historia del pensamiento, en las búsquedas, en los errores, en la conversión, en el aliento del Señor que mueve el universo, pero que es obra suya y que todo Él está llamado a cantar y glorificar a Dios, y nosotros le damos la voz, la palabra, el pensamiento. Eso es lo que hacemos en este programa. Un año más, temporada, me parece que ya 15ª que estamos del Hombre de Hoy y Dios, buscando al Señor en esa quinta, cuarta, tercera, segunda esencia, en todas, porque todo viene del Señor. Pues agradecemos a Blanca Beca. Blanca, nos vas a traer, yo creo que prontito, una película muy interesante, ¿verdad que sí? Algo así como La vida oculta, ¿puede ser? Efectivamente, La vida oculta de Terrence Malick, que hemos hablado mucho de ella fuera de micrófono y creemos que hay que traerla porque ya el debate creo que da para todos. Sí, el director lo hemos traído ya en varias películas suyas que siempre dan que pensar. También el cine nos lleva a Dios. Paloma Méndez, este programa también nos ha dado un empujoncito, ¿verdad? Sí, todos nos dan un empujoncito para centrarnos en lo importante. Gracias a Blanca, a Paloma Méndez y por supuesto a Paloma Niño, que nos recuerda que también otro empujoncito nos da el programa que en Radio María España viene a continuación. Sí, enseguida ya con Bárbara Meca, En busca de sentido. Y no dejéis de contarnos qué os parece lo que vamos hablando, vuestros comentarios y sugerencias, y a través del correo electrónico o de las redes sociales. Sí, lo recordamos por si todavía no lo sabéis, el correo elhombredehoydios@radiomaria.es, y la página de Facebook pues tampoco tiene pérdida, por el nombre del programa nos encontráis, El Hombre de Hoy y Dios. Y ya sabéis que este programa 581 dentro de unos minutos y todos los anteriores 580 los tenéis en el podcast de Radio María, entrando en radiomaria.es y en la pestaña o en el de como se diga, de los podcasts. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.